Saludos saludables una vez más a todos y gracias por estar por aquí. Como dice el título, haremos la segunda parte del evento de Halloween de este año. Sí, eso. La segunda parte y al final los challenge cuando estén desbloqueados, obviamente, que es lo que toca hacer. Ok, vamos a poner una música que me gusta mucho, que es esta. Ahí está. La uso bastante, la verdad. Voy a subir un poquito más volumen. Ahí está bien. Genial. Creo que tengo todo listo ya, me parece. Así que, bueno, justo estaba empezando mirando la tienda para ver qué habían puesto de nuevo. Y solo han puesto 3 tickets más y unas pociones de AP y ya. O sea, destacable porque también han puesto orbes arcoiris. Y ahora sí creo que nada más, porque estas cosas ya estaban aquí, creo. Creo que todo esto ya estaba, me parece. O sea, pues ni siquiera hay nuevos cristales de Spirit Enhancement. Me parece que es eso lo único que han puesto. Aquí no veo nada más tampoco. Y aquí en los tickets tampoco veo nada más. No sé. Tal vez hay algo escondido por ahí. Ya me lo dirán, tal vez en los comentarios o algo así. No sé. Tampoco veo una segunda tienda. Además, si agregaron tickets y eso en la primera, supongo que no hay segunda tienda. Así que, bueno. Empecemos de una vez. Entrando a la sección del evento. Listo. Nos habíamos quedado en el 8-1, que es donde acababa la primera parte. Ahora pues 9-1. Y ya. Y como ya saben, pues no saltamos la historia, ¿verdad? Porque así funciona si no puedes entender nada de lo que dice. Saludos, Wilson. Gracias por pasarte. Cuando hago la historia, hago de más difícil a más fácil. Curiosamente. Así que vamos para allá. Bueno, realmente da igual que escoja, la verdad, da igual. Vamos así. Y ya. Voy a subir un poco más el volumen de la música porque suena muy bajo. Ya. Y no sé si pregunté ya qué tal, pero ¿qué tal? ¿Qué discos más curiosos? Como curiosidad llevo despierto desde hace unas... Yo no me paso, yo me quedo. Entiendo lo que dices. Pero también tú sabes a qué me refiero. Pero también entiendo lo que... bueno, ya. Vertical y horizontal. Pues gracias por quedarte. Por decirlo de alguna manera. Me está sonando mi despertador. Sucio despertador. Y eso, estaba... ¿Cómo decirlo? Llevo despierto algunas horas, unas 3. Porque dormí, supuestamente, para... O sea, dormí temprano. Para despertar y hacer mi directo de ahora. Pero... al final me terminé despertando más temprano. Como siempre. Dormí como 4 horas. No me pude volver a dormir y me puse a jugar la beta de Lost Ark. Tal vez sabes de qué estoy hablando, tal vez no. Pero bueno, simplemente es un juego como muchos otros que hay. Y que está ahorita popularoso, por así decirlo. Está popular ahora. Y pues como estaban regalando betas, pues dije voy a probarlo. Y lo pude probar un ratito porque también se demoró en instalarse, la verdad. Y pues cuando ya estaba el directo, o sea, cuando ya era hora de empezar el directo, pues paré de jugarlo. Sí, es de esos, o sea, es lo popular. Ayer, como salió la beta recién, pues todo el mundo está jugando eso. Y pues como se parece a un juego que a uno que jugaba hace tiempo, que se llamaba Moonline, tal vez lo conoces, tal vez no.
Y bueno, también se parece a muchos otros juegos, obviamente, porque ese tipo de juego no es que sea algo nuevo, realmente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo pruebo? Desde esos que das clic en la pantalla y se mueve tu personaje y puedes... y con la otra, o sea, con el mouse das clic y te mueves. Y digamos que con la otra mano aplastas los botones y tiras poderes. Sí, ya sé. Suena un poco mal cuando lo explico yo, pero sí. Y pues no está mal. A ver, tampoco lo he probado mucho realmente, pero está interesante. Me han dado ganas de probar más cosas. O sea, de probar más el juego. Sí, o sea, sé que es un juego ya que lleva bastante tiempo. No es algo, no, tampoco es un juego nuevo, pero es nuevo para, digamos, Occidente. Ah, te refieres a Mu Online. Ah, bueno, sí, tal vez te estés refiriendo a eso. Ese es, bueno, ese ya es más antiguo también. Pero creo que hay gente que sigue jugándolo, ¿no? Bueno, como todo. Ok, usé mal los discos. Mal, muy mal por mí. O bueno, también di clic mal, supongo. Bueno, da igual. Un turno más no pasa nada. Y pues eso. Me parece interesante. Aunque no sé qué es lo que le llama la atención a todo el mundo sobre el juego. O sea, es un juego como todos. Entonces no sé por qué hay tanta expectativa por él. Tal vez lo descubra jugándolo. Y me creé un personaje que era como un... Se supone que se llama artista marcial. Es como un tipo, pues, que pelea con puños. Y eso. Y luego de escoger la clase, te dejan escoger entre 3 como que especializaciones. Y las puedes probar si quieres. O sea, las puedes... Te deja probar los poderes y todo. Me ha parecido interesante eso también. No sé si lo voy a jugar mucho realmente. Y además la beta creo que dura una semana o algo así. Así que a ver si pruebo los... A ver si pruebo otras clases. A ver cuál me gusta más. Al menos para saber eso. Y bueno, eso es todo. Eso es todo lo que he hecho desde que desperté, porque demoró un rato en instalarse. Bueno, además de hablar con alguien sobre Mega Record, pero bueno. Aparte de Mega Record, ¿cuál es tu gacha secundario? Estoy a punto de instalarme el azul. Ah, a ver, mira. Es que no sé si se puede decir que tengo gacha secundario. Lo que pasa es que yo he jugado bastantes gachas. El primero que jugué, y entre comillas sigo jugando, es Fate Grand Order, ¿no? Ese es el primero que conocí. Entonces Fate Grand Order lo llevo jugando desde hace años, aunque bueno, lo dejé de jugar como 2 años y mágicamente pude recuperar mi cuenta porque tenía una foto del código de transferencia. O sea, tremenda mi suerte que no haya borrado la foto de mi celular, que tenía... Ese celular ya ni lo usaba, pero tenía la foto todavía. Fue genial poder recuperar la cuenta, es como wow. Que bien se siente a recuperar mi cuenta. Y bueno, ese lo sigo jugando, pero prácticamente solo hago login. Por eso supongo que no lo puedo llamar mi gacha secundario, porque hago login y a veces juego cuando regalan personajes. O sea, como en Mega Record, que a veces hay eventos donde regalan personajes. Pues esos son los que más juego en Fate Grand Order, la verdad. Prácticamente solo hago eso, login y conseguir personajes que regalan. Entonces eso, casi no lo juego. Y ahorita que esté jugando aparte de Mega Record sería solo Azur Lane, que ya llevo un mes desde que lo volví a jugar, porque yo lo había empezado a jugar como hace un año o más, pero lo dejé porque digamos que lo jugué demasiado. O sea, me metí demasiado y farmeaba demasiado y me aburrí. O sea, no me aburrí, me cansó porque sentía que farmeaba demasiado y que no era divertido. Pero ahora hace un mes lo he vuelto a jugar y no sé, le he agarrado el gusto, o digamos, lo llevo con más calma.
o ya sé organizarme mejor en ese juego. Entonces, como solo juego esos 3 gachas, supongo que Azur Lane sería el secundario, porque Fate Grand Order, aunque lo llevo jugando años, no puedo decir que sea secundario porque prácticamente no lo juego. Casi no lo juego. Entonces esa es la respuesta muy larga a tu pregunta, porque simplemente pude decir Azur Lane y ya está. Era más fácil decir eso. Si te gusta el juego, si quieres, puedes buscar gente jugándolo, no necesariamente yo. O sea, te puedo decir, espera, mírame jugar otro día, pero puedes mirar gameplays en YouTube a ver si te gusta, o si no te gusta, y tal vez no te gusta. Hay un montón de gachas, ¿no? Aparte tú ya juegas Genshin Impact, que no se siente tanto como gacha, pero también lo es. Pero una cosa es que en Azur Lane es súper fácil conseguir los personajes. O sea, no es tan complicado. A ver, puedes tener muy mala suerte y y puede no salirte el personaje que querías, pero se podría decir que normalmente siempre consigues los personajes que quieres. Ya otra cosa es mejorarlos con armas, subirle a las estrellitas y todo eso, ¿no? Eso ya es otra cosa. LOL, Genshin solo demanda. Suena que tú estás al día con la historia. Yo cuando lo jugaba me tomaba un montón de horas avanzar nada, entre comillas. No hacía nada y me quedaba ahí horas. Pero entiendo, o sea, cuando estás al día no te demanda tiempo. Bueno, igual que Magia Record, ¿no? Haces tus 5 mirrors, ganando o perdiendo, haces tus 10 peleas diarias y ya está, lo cierras. Es lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo. Uno llega a ese punto cuando está al día con todo. En Azur Lane hay bastantes cosas que hacer en realidad. Yo hago varias cosas actualmente. O sea, hay bastantes diarias, bastantes más diarias que en Magia Record. Aunque también las hago súper rápido, o sea, si yo quisiera haría todas las diarias en 15 minutos probablemente. Pero luego hay varias cosas más que hacer. Y también hay semanales. Las semanales tardan un poquito más, pero por ejemplo yo ayer o anteayer ya había acabado todas las semanales. O sea, tampoco son tan complicadas si sabes qué hacer. Y te dan bastantes, bueno, premios. Están bien los premios, supongo. O sea, el juego está bien, es divertido, pero mira bien si te gusta o no. Yo sí lo recomiendo, me parece un buen juego. Y con bastante variedad de personajes con diferentes personalidades. Y pues lleva un buen tiempo y, o sea, se puede decir que no va a morir ese el juego. ¿Le has metido dinero? No, no le he metido dinero a la Azur Lane, pero lo estoy pensando un poco. Pero, o sea, el dinero en Azur Lane básicamente sería para conseguir skins. Y ya, o sea, sería básicamente para eso, porque se podría decir que no vale la pena meterle dinero para conseguir personajes. Como te dije, a menos de que tengas muy mala suerte, te va a salir el personaje que quieres. O sea, no es que te vaya a salir a la primera, pero es muy fácil conseguirlo. A ver, quiero mirar esto bien. A ver, horizontal. Sí, está bien, está bien. Buenos días, DJ Bolillo. Gracias por pasarte. Aquí estoy avanzando en el evento para poder desbloquear los challenge. Y pues eso, Wilson. No le he metido dinero, pero sí lo he pensado últimamente porque digo, estoy jugándolo mucho, pero prefiero esperar un poco también. Aunque también la monedita de Azur Lane, que es igualita a la de Magia Record, el diamante rosado, puedes conseguirlo farmeando
Yo tengo ahorita 2000 de esos y no he metido dinero. Y puedo comprarme ahorita 2 skins. Pero pues como es una cosa limitada, tengo que pensar muy bien qué skin quiero. Ok, instalo XD. Bueno, al menos no necesitas VPN ni nada, porque está en todo el mundo, creo, el Azur Lane. Dale una oportunidad. Nada más vengo a saludar. Me disculpa. Ah, gracias, DJ Bolillo. Nos vemos y gracias por saludar. Nos vemos en otro momento. Y pues eso. Pero bueno, yo te diría que mires a algunas personas jugarlo en YouTube para decidir antes de instalarlo. Aunque bueno, tampoco es que vaya a pasar algo malo por instalarlo y dejar de jugarlo. Pero eso es muy divertido. Bueno, ajá, es entretenido. Y tampoco voy a decir que uno está ahí súper emocionado jugándolo. No, es entretenido, es entretenido. Y si encuentras algún personaje o personajes que te gusten, pues aún más divertido. O sea, como dije, yo lo veo como jugar con una mascota virtual. Y pues le pones ganas al juego, ¿no? Nos vemos, DJ Bolillo. Cuídate. Yo creo que es ahora lo juego con más ganas porque encontré ese objetivo que había dicho el otro día, que era subir a todas a 100 y también o sea, subirlas a 100 y tener el afecto al máximo, que es amor. O bueno, hay uno más que eso, pero para ese otro nivel necesitas darles un anillo, que es como casarte con el personaje, y eso cuesta dinero. O bueno, también te regalan a veces el anillo, o lo compras con los diamantes estos que puedes conseguir esforzándote, aunque son súper limitados esos diamantes. Hay un anime de Azur Lane, creo que sí hay, ¿eh? Ah, no, qué buen chiste. No, sí, creo que sí hay anime de Azur Lane. Yo no lo he visto, pero creo que sí lo hay. Estoy casi seguro de que sí hay anime de Azur Lane. Estoy 90% seguro que sí hay. Pero me imagino que como hay tantos personajes no van a salir todos en el anime. Saldrán los más populares, supongo. Bien, ahora el boss. Vamos a ver. Karin triste. Oh. A ver, voy a acomodarme. Voy a sentarme bien. Estaba mal sentado en mi silla de madera. Creo que sí estoy más o menos. Sí, más o menos bien estoy aquí. Oh, viene una X. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a usar esto. Y pues como te decía, si encuentras algún personaje que te agrade, pues se hace más agradable el juego. Me encanta la canción de fondo, es parecida a los del juego. Bueno, un poquito. O sea, a ver, es que hay tanta variedad en el propio juego que pues sí, se puede parecer a alguna de las canciones. Hay algunas canciones tranquilas y otras más movidas en el Magia Record, ¿no? Esto es un OST, Original Soundtrack, de World of Warcraft. Últimamente siempre uso
En los directos que voy a resubir a YouTube siempre uso música de World of Warcraft. En los en los directos que no voy a resubir, que son la mayoría, ahora que hago básicamente todos los días, pues esos son canciones de YouTube. Las otras, ¿no? Que tienen copyright. Esto no tiene. Bueno, a ver, sí tiene, pero no lo van a reclamar. A eso me refiero. Este copyright no lo van a reclamar. Al igual que Mega Record antes no reclamaba el copyright de su juego, pero por algún motivo que probablemente sea haber querido vender sus CDs de música, porque justo después de que empezaron a bloquear todas las canciones de YouTube, un poquitín después empezaron a vender sus CDs de música de Mega Record. Asumo que es por eso entonces. Y pues eso, antes no bloqueaban la música del juego. Así que si te encuentras videos en YouTube que están silenciados, no solo en mi canal sino en de otras personas, es por eso. Porque antes no estaba así. Sí, a ver, es muy probable que haya sido por eso. Creo que en ningún lado lo pueden confirmar, pero a ver. Un día empiezan a bloquear a todo el mundo que tiene videos con música de Mega Record y una semana después sacan su CD de música del juego. Es como, ah, mira, qué coincidencia más grande, ¿no? Sí, claro. Eso no es una coincidencia. Cuando en realidad la gente que va a comprar ese tipo de producto, el CD, sí, son CDs, ¿no? Los CDs. Aunque la música esté en YouTube, lo van a comprar. Yo, porque lo quiten de YouTube la música, no voy a comprarles el CD. Y dudo mucho que la gente se anime a comprar el CD porque les han quitado la música de YouTube. O sea, es como, no era necesario hacer eso, en mi opinión. Y no creo que sea para evitar que resuban el CD, porque igualmente lo van a hacer. Igualmente van a resubir el CD en blogs. Hay páginas que aún se dedican a páginas de música de anime y de juegos, y blogs que suben CDs completos. Y ahí no les puedes hacer nada. Pero bueno, así son las cosas ahora. Una pena. El otro día pensaba en algo gracioso, que voy a decir ahora, pero no es tan gracioso. Es como, yo tengo en mi celular de sonido de llamada, ringtone, una canción de Mega Record, no me acuerdo cuál es. Y digo, haré la broma de decir que siempre lo tengo en vibrador / silencioso para que si estoy en directo no me suene y no me bloquee en el directo. Suena gracioso más o menos, pero bueno. No, bueno, no lo es tanto, pero supongo que si está bien contado el chiste sí sonaría más gracioso. No sé si tú has visto, no sé si son noticias reales o no, pero es como cuando los policías hacen algo malo y la gente está grabando esa mala acción y ponen música con copyright para que les bloqueen el video en YouTube supuestamente, o en redes sociales. A ver, no sé si sea verdad o un invento de internet, pero me parece una interesante estrategia si es que de verdad lo han hecho los policías corruptos. Pensar es lo que hacen bien. Pues sí, a eso le llamo estrategia. Listo. Bien, seguimos avanzando. Este era un boss, ¿no? Sí, era un boss. Ni se nota.
los bosses ya no son bosses. Ok, no, pero sí. Y esta segunda parte es más corta, va a ser más corta que la primera parte. Aunque no tanto, es como, digamos, se cerró el juego. Como te odio, BlueStacks. Ay, ¿en qué momento se cerró? 25, minuto 25, ¿dónde está mi lapicero? No, mi lapicero, ¿dónde está? Desapareció. Mi lapicero murió. No. ¿Con qué anoto ahora? Bueno, voy a anotarlo aquí en Facebook. Minuto 25. Facebook. Minuto 25. ¿Dónde lo escribo? Es para saber en qué momento recortar esto. Minuto... creo que está aquí. Minuto 25, recortar. Ya está, ya lo tengo. Nota mental, sí, claro. Yo me olvido de lo que digo en 5 minutos. No, en 1 minuto en realidad. En 1 minuto, no estoy bromeando. Yo te puedo decir justo ahora algo, luego me distraigo leyendo otra cosa o mirando el propio juego, y en 1 minuto ya se me ha olvidado lo que he dicho. Y muchas veces me pasa en el chat. Digo una cosa, me distraigo menos de 1 minuto, leo la respuesta en el chat y digo, esto me suena a que me están respondiendo algo que no me acuerdo qué es. Y me pasa muchísimo, mucho. Me pasa todo el tiempo, especialmente en directo. Por suerte en el trabajo no me pasa, porque si no, sería bastante problemático, sinceramente. ¿Alguna vez me ha pasado? Me pasa a veces, pero muy poco. Por suerte, como digo. O sea, me dicen, haz esto. Ok. O no, ¿qué me dijeron? O sea, me dicen más de una cosa, pero hago la primera y la segunda es como, ok, ahora tengo que hacer esta otra cosa. Uy, no, ya me olvidé qué era. Pero más que nada me pasa en el chat de los directos. Bueno, también me pasa cuando hablo con gente en Facebook, por ejemplo. Pero como casi no hablo con gente, pues me pasa poco. Memoria de pez. Como Dory. Bien, bueno, al menos quiero pensar que ya que se cerró ahora, no se va a cerrar pronto de nuevo. Y como decía, justo iba a decir un porcentaje inventado de la primera parte y la segunda parte del evento. Podríamos decir que la primera parte era como el 60% del evento, hablando de peleas. Y la segunda parte sería como 40. O podríamos decir 55 y 45 para que quede mejor. 55 y 45%. Porque por algún motivo la segunda parte es más corta. Ah, y creo que no estabas, o bueno, tal vez sí, cuando me puse a mirar si había algo nuevo en la tienda. Porque se supone que en la segunda parte del evento agregan cosas a la tienda. Y agregaron 3 tickets, unas pociones de AP y ya. Me parece que no agregaron nada más que se pueda ver, porque yo no he detectado ninguna cosa más agregada. Tal vez estoy equivocado, pero de las cosas destacables no han agregado nada más. Sí, no agregaron ningún traje, que yo esperaba que agregaran algún traje, porque no estaban todos, creo que no estaban todos los trajes de Halloween. Además, en estos eventos usualmente pues en los eventos nuevos te meten algún traje bonito, ¿no? No tantos, pero alguno, ¿no? Unos 3, qué sé yo. Y no hay ningún traje nuevo. A menos de que hayan agregado trajes que yo ya tenía y no los haya visto. Esa es una posibilidad, porque no miré uno por uno los trajes, porque como me salen ya comprados todos, pues eso. Pero igualmente no han agregado ninguno nuevo, porque si hubieran puesto uno nuevo me saldría en los no comprados. No. Acabo de responder la pregunta hace un momento, pero la vuelvo a responder diciendo que no han agregado ningún traje nuevo. Como dije, solo hay tickets, 3 orbes arcoiris, 3 tickets y creo que son 5 pociones de AP y ya. Y no he visto nada más nuevo. Nada.
ha sido un evento un poquito pobre, siendo que dura un montón de tiempo y siendo que es un evento de Halloween que es de los que... No digo que sea lo más esperado del año, pero sí es de los más esperados en general, ¿no? Como Navidad, verano, Año Nuevo y Halloween. Creo que esos son los 4 que más espera la gente, creo. En mi opinión, al menos. O sea, son las temáticas que más resaltan normalmente. Bueno, para mí todos fueron nuevos. Ya, para mí el año pasado todos fueron nuevos también, porque yo no tenía ni uno en el servidor japonés. Pero cuando ya tienes, pues los del... Si, o sea, el próximo año, si no agregan nada, no vas a comprarte nada. O sea, ahorita los tickets los voy a gastar en cristales de Spirit Enhancement, que pues están bien, pero uno quiere trajes bonitos también. Los trajes dan Magia Stones, gemas. Pero bueno, no todos los eventos pueden traer cosas, supongo, también es verdad. Los trajes que... Los trajes dan gemas. En la sección de historias de los personajes, en la segunda pestaña de la izquierda, están las historias de los trajes. Y al completar la historia te dan... ¿3? No me acuerdo cuántas te dan. Son pocas, pero todo suma. Todo suma al final. O sea, por hacer la historia del traje te dan gemas. Para más información, tengo un vídeo de cómo conseguir gemas en el juego. Excelente publicidad la mía, ¿verdad? Excelente. No todos los trajes tienen historia, pero el 90% lo tiene. O sea, prácticamente todos los trajes tienen historia. O sea, es muy pequeña la cantidad de trajes que no la tienen. Prácticamente todos tienen. 90 es una... O sea, 95% de los trajes tienen historia. Es muy raro que uno no tenga, la verdad, ahora. Aunque los trajes nuevos se demoran un poquito en ponerla, como una semana o algo así. Ponen el traje nuevo y tardan como una semana en poner la historia, pero eso. Más son los viejos los que no tienen a veces. A veces los trajes viejos no tienen, pero eso, casi todos tienen ya. Y pues, si tienes varios trajes, varias chicas mágicas, sale una cantidad no despreciable. Una cantidad no mala. Además así se ve todo completo en el juego. Ya instaló algún consejito para la Surlane. Busca un personaje que te guste, ese es mi consejo. Y no es broma. Como te he dicho, yo... para mí es muy importante... O sea, creo que ese juego está bastante enfocado a que empatices con los personajes y crees algún tipo de vínculo o lazo con ellos. Me parece que es muy importante en ese juego. Si no, es simplemente meterte y farmear todo el rato. O sea, creo que tienes que empatizar con los personajes. Entonces, eso te digo, que mires qué personaje te gusta. Y eso. Ese es el mejor consejo que creo que te puedo dar.
Bueno, explora todas las opciones que hay. Hay un montón de cosas para hacer. Al principio no tienes todas desbloqueadas, obviamente, porque sería demasiado para... O sea, no podrías hacer todo. Pero... O sea, no hay tampoco mucho consejo que se pueda dar. Es un juego normal de estos, de farmear y con sus edificios, por así decirlo, para generar oro, oil, que sería el petróleo barra aceite o como quieras traducirlo. Es petróleo, combustible. Y necesitas el combustible para... Ah, mira, esto igual no lo sabes. Tal vez no has jugado algún gacha que tenga esta mecánica. En Azur Lane, bueno, en varios juegos, no solo en Azur Lane, pero en Azur Lane no hay AP. No hay AP como tal. Lo que hay es el petróleo, combustible, lo que sea. El barrilito negro que dice oil. Y ese barrilito, eso funciona como el AP. Entonces, el AP no es como el Maya Record, que tú llegas a un tope y te lo tienes que gastar a cada rato para que se siga generando. Ahí funciona un poco diferente, porque tú generas el AP en un edificio, el petróleo en un edificio, y lo tienes que ir recogiendo. En el edificio se te va a llenar, el edificio tiene una capacidad máxima, pero aparte de ese edificio, también tienes una capacidad máxima del que puedes recoger. Digamos que tu edificio tiene una capacidad de 500, de generar 500. Cuando llegue a 500 va a dejar de generar y tú te vas a quedar ahí con tus 500 generados. Y aparte hay una capacidad de la que puedes tener tú recolectada, que digamos que es 1000. Entonces tú recolectas esos 500 y tu capacidad de 1000 está a la mitad. Tienes 500 de 1000 que puedes recoger y tu edificio va a seguir generando porque tú has recogido el petróleo de ese edificio. Entonces es como que el AP está en dos sitios. Tú puedes tener, digamos, tu capacidad máxima recogida de 1000 y aparte puedes tener los 500 del edificio sin recoger. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ojalá que sí. O sea, es como, me parece más cómodo, por así decirlo. Porque es como, ah, mi edificio se llenó. Lo recojo y puede seguir generando en tu edificio sin gastarlo. Espero que se haya entendido. Lo mismo con el oro, con las moneditas amarillas doradas. Es la misma mecánica que con el petróleo. Y ahí tú necesitas, para pelear y hacer pues todas las peleas, necesitas, bueno, la gran mayoría de las peleas, no todas realmente, necesitas el petróleo. Por eso digo que es como el AP. Sí, así funciona la tetera del Genshin. Ah, ni sabía que así era en Genshin. Tampoco he jugado, y eso que jugué como más de un mes Genshin, ni sabía que era así, pero bueno, así funciona eso. Y te iba a decir que para rolear, para invocar personajes, construirlo, ahí se llama construir, si no me equivoco, construir personajes, pero es lo mismo, ¿no? El sistema de gacha funciona con el dinero, las monedas y unos cubos celestes azules. Necesitas las dos cosas. No, a ver, el oro se genera solo y bueno, también peleando sacas un poco, ¿no? Pero prácticamente se genera solo. Si no te lo gastas a cada rato, se te va a acumular un montón y hasta te va a sobrar. Yo con el tiempo tengo bastante sobrante, por así decirlo. Y a veces tengo que gastármelo en comprarme tonterías para poder seguir generando más. Igual con el petróleo. Lo curioso es que a veces, por ejemplo, ahorita se me ha acabado prácticamente todo porque estoy farmeando en el evento y me he gastado un montón. Entonces ahora me falta y hay veces que te sobra demasiado. Pero bueno, es simplemente saber organizarte, supongo. Y eso, para rolear necesitas oro y cubitos, las dos cosas. Y lo bueno es que, bueno, no sé si sea bueno exactamente, pero bueno. Un segundo, estoy pensando cómo va esto. Vertical, horizontal, ok. Que tú puedes recibir, a veces regalan petróleo
aceite, combustible y oro, y te lo mandan al correo, al buzón, como en Magia Record y en otros juegos, ¿no? Lo bueno es que tú puedes dejarlo ahí y recogerlo cuando necesites. Entonces, si una vez necesitas, sabes que lo tienes ahí. No tienes que sacarlo en el momento. Eso es un consejo que sí te doy. No saques el petróleo y oro si no lo necesitas. Porque tú puedes, si haces eso y digamos que tienes al máximo tu petróleo u oro, tienen fecha de caducidad, pero es muy prolongada. O sea, dura bastante, mucho. No sé cuánto es. Ahí dice la fecha de caducidad. Si te da miedo que se te venza, pues recógelo. Pero yo te recomiendo que no lo recojas a menos de que lo necesites o que ya esté por vencer la caducidad, ¿no? Horizontal, vertical. Eso. Porque, a ver, tú puedes recoger más de la capacidad que tienes de almacenar. Por ejemplo, antes te dije el ejemplo de que tenías 1000 de capacidad de recogida, ¿no? Si tú tienes 1000 de capacidad de recogida y recoges lo del buzón, se te va a aumentar, vas a tener, no sé, 2000 de 1000. O sea, tienes más de lo que deberías tener. ¿Y qué pasa con eso? Que a menos de que te lo gastes, no vas a poder recogerlo de tu edificio y no vas a seguir generándolo. Es como usar las botellas de AP en Magia Record y tener 500 de AP y no usarlo. O sea, es lo mismo. No vas a estar generando AP y vas a tener más de lo que tienes, y es como que tienes que usarlo para seguir generando, porque si no es un desperdicio, por así decirlo. Sería muy similar a ese ejemplo de las botellas. Y también otro consejo es, al principio, si no me equivoco, te van a dar de los diamantitos, no me acuerdo cómo se llama la moneda exactamente, pero es igual a la moneda de Magia Record. Esa moneda es muy difícil de conseguir en el juego. O sea, es una moneda que prácticamente solo la consigues con dinero real o en ocasiones muy especiales. No te los gastes. No te las gastes en nada. Al principio no te la gastes en nada. Porque esto lo he mencionado en los directos, y es que lo malo que tiene el juego, o bueno, no es lo malo, es la mecánica que tiene, por así decirlo. Esa es la mecánica, así funciona. Es que la capacidad de almacenar personajes es limitada. O sea, tú puedes tener 100 de capacidad de personajes diferentes o iguales. Si tienes repetidos también ocupan espacio. Sí, o sea, no las gastes porque... o sea, hay unas cosas muy importantes en las que deberías gastar esas cosas. Lo primero es que, como dije, la capacidad de conseguir personajes, que es, supongo que, de lo más importante, a menos de que no te guste coleccionar personajes, lo cual le quita un poco el chiste al juego, pero bueno. Digamos que tienes 100 de espacio, y cuando tienes 100 personajes iguales o repetidos, se te va a llenar. ¿Y cómo agrandas ese espacio? Con las gemas estas. Tienes que gastarlas para agrandar el espacio de tu puerto, se llama así. O sea, esa es la traducción, ¿no? Puerto, muelle, dock. También se puede también puedes conseguir espacios extra en el dormitorio, donde tienes que poner... Bueno, seguramente en el tutorial te pongan que es el dormitorio, el dorm, creo que se pronuncia así. Y ahí pones personajes para que ganen experiencia y para que aumenten su felicidad. Porque el juego también tiene la mecánica de que si usas mucho los personajes se ponen tristes porque quieren descansar. Entonces ahí como que recuperan un poco. Pero bueno, eso se arregla simplemente con jugar, no jugar tanto. Que es fácil porque el combustible no es infinito. Pero a veces si te pasas mucho, se molestan, bueno, no se molestan por así decirlo, pero
como que pierdes ¿cuál es la palabra? Baja tu nivel de afinidad. O sea, ya no te quieren tanto. Y con lo difícil que es subir eso, pues es mejor que no... O sea, te va a salir un mensaje que va a decir, si sigues peleando, puede bajar tu nivel de amistad, por decirlo así. Con no sé qué palabra usan. Puede bajar tu nivel. Y si sigues, pues va a bajar eso. Y es un fastidio volver a subirlo. Así también funciona en otros juegos como Touhou Lost World. Ahí también, aunque ahí me daba igual. Ahí me salía eso y yo, no me importa, sigan peleando, no me importa que me odien. Sigan peleando. Aunque decía también ahí que iban a bajar su rendimiento, pero me daba igual. Pero en Azur Lane me parece más importante. Y eso, guarda las gemas para aumentar el espacio del puerto, muelle, y para agrandar el espacio del dormitorio. Haré que una me odie. Bueno, no sé qué tanto te pueden odiar, la verdad. O sea, nunca he probado eso, pero, o sea, el afecto empieza en extraño, stranger, y va subiendo a amistoso, y creo que luego sigue crush, que no sé cuál sería la traducción de crush, la verdad. Crush. Y luego es love. Entonces, no sé si puedes ser peor que stranger. No sé si hay algo menos. Creo que sí hay menos, pero no estoy seguro. Y eso. O sea, esos son los consejos que supongo que te puedo dar. Es que ahorita tampoco me acuerdo cómo era el principio del juego. O sea, me acuerdo que habían menos cosas desbloqueadas y que se recomienda eso, no gastar las gemas estas. Y bueno, te recomendaría escoger qué personajes quieres mejorar desde el principio, para no estar cambiando de una a otra. Y enfocar, igual que en cualquier juego, ¿no? En Magia Record también es recomendable subir de nivel a, digamos, una de cada elemento. En Magia Record es buena idea subir una de cada elemento al principio, por lo menos, para tener de todo. Siempre es bueno eso. Y pues ahí las flotas, o sea, los barcos tienen diferentes tipos de... Hay diferentes tipos de barco. O sea, no cualquier barco va en cualquier espacio de la flota. Algunos van al frente. Hay 6 espacios, 3 al frente, 3 atrás. Y al frente pueden ir... No me acuerdo los nombres de cada uno, pero... Va un destroyer, que sería destructor, supongo. Que me suena que sí se llaman así los barcos en la vida real, destructores. A los lados, no me acuerdo cómo se llaman los que van a los lados de los destructores. Pero pues tiran cañones, cañonazos, creo. Y atrás van los portaaviones, que son pues los que tienen la capacidad de tener aviones encima en la vida real. Y otro tipo de barco que no me acuerdo cómo se llama, que también tira como cañonazos. Entonces ahí también hay como clases de barco, por eso. Los que van adelante, los que van atrás. Y tienes que ver cuando armes tu flota, ver cuáles son los que van adelante y van atrás para mejorarlos. Y no tener, por ejemplo, 6 destructores, porque no puedes llevar 6 destructores, por ejemplo. Eso que acabas de decir, pues sí, no son reales, pero no entiendo cuál es la... Ah, pero te refieres a lo que he dicho de que en la vida real se llaman destructores, ¿no? Me imagino que por eso es tu comentario. Ya, no son reales, pero están basados en barcos reales que sí los barcos reales sí se llaman destructores. Y los portaaviones también son barcos de verdad. A eso me refiero. Vertical, horizontal, acá. Bueno, a eso me refería.
Me parece que al principio también te dan la explicación de por qué existen chicas barco, si no mal recuerdo. Te dicen, y bueno, estos cubitos azules no sabemos qué son, pero funcionan para que existan chicas barco, o algo así te explican. Y es como, ah, mira, qué bien. Skip, ok, no. Skip, no. Tengo una imagen que explica eso. No me acuerdo. O sea, es que... te lo puedo buscar ahorita y te digo, pero no me lo sé de memoria porque prácticamente no uso al Cubase. Pero te puedo buscar la imagen si quieres. Y te lo digo ahora. Ay, no me metí donde no era. Está en el grupo este de Facebook en el que estoy. El único en el que estoy está ahí. Pero déjame ver. En comunicados creo que está. Ahorita lo miro. Si quieres te paso el link. Vamos a ver. Mientras voy avanzando en el evento lo voy buscando. Para no dejar mucho tiempo estático el juego. Se cerró el juego. Me estoy enojando. Minuto 51. Minuto 51. Min 51. ¿Por qué se tiene que cerrar? No lo entiendo. No entiendo por qué se cierra. Y bueno, sí, lo puedo poner en el Discord sin problema. Bueno, de algún momento... no sé qué tan abajo esté. Ahorita lo encuentro. A ver, un poquito más. Aquí está, ya lo encontré. Bueno, aquí tengo la imagen. Si quieres la pongo en el Discord o te paso el link de Facebook. Como prefieras. O puedo hacer las dos cosas. Aunque bueno, las dos cosas son no tan útiles, supongo. Bueno, dime dónde lo prefieres. Link aquí o en el Discord. A ver, horizontal. Ok. A ver. Lo voy a poner en... no sé en qué parte lo pondré. En general, supongo. Ahí está. Está en general. No tengo una sección ni nada en el Discord que sea de guías o lo que sea. No sé. Está en general y ya está. Podría poner una sección donde pongo cosas así, pero no sé. Como nadie usa ese Discord, pues como que no pienso en cosas que ponerle ahí. Pero sí, no sería mala idea. Como una... ¿cómo se diría? Un canal de ayuda o algo así. No, de nada. Yo siempre me olvido cómo funciona porque, como dije, no uso nunca a Cubase. Como no lo tengo, tal vez si lo tuviera, lo recordaría. Pero como no lo tengo, pues... Y casi nunca lo uso tampoco, porque no es tan conveniente. O sea, a veces sí en alguna pelea específica
que estén los personajes en diagonal, pero lo que pasa es que normalmente tú no vas a saber cómo está la formación. Sería si perdiste la pelea y vas a volver a ir y justamente te encuentras un support QA, ahí sí, ese sería, digamos, el escenario en el que yo lo usaría, pero de forma normal no lo llevo porque no sé, prefiero verticales y horizontales. A ver cuánto falta para acabar. Bien, este ya está. Es verdad, creo que en la noticia inicial del evento, perdón, no decían cuántos capítulos eran. Era del 1 al 8 la primera parte y del 9 para adelante la segunda parte. No han dicho cuánto es en realidad, me parece. No recuerdo si decían. Lo que me fastidia es que esto, aunque no lo esté haciendo en modo automático, me parece un poco fastidioso. Pero bueno, así son los juegos, ¿no? Y también es mi culpa por hacerlo de golpe todo. También, culpa mía, por hacer todo de golpe. Benditos sean los puntos que tienen una sola pelea. Lo agradezco bastante. Agradezco que no todo tenga 3 peleas. Bueno, vamos en el 13. Vamos a matar al boss de aquí del 12. Bueno, ya queda poco, porque ahí se ve en la barrita eso. Se ve en la barrita que queda poco. A ver. Vamos a llevar a Luna. Lunera. Y voy prácticamente 1 hora. Es curioso cómo el tiempo pasa de esta manera tan veloz. O sea, solo haces unas cuantas peleas y ¡pum! Ya pasó 1 hora. Ahora que lo pienso, en estos eventos de este tipo de tipo boss, de tipo jefe, siempre dan una memoria para vencer al jefe final, porque si no, no le puedes ganar. A ver en qué momento dan esa memoria. El propio juego piensa que en el primer intento vas a perder, porque siempre, aunque tú ganes o pierdas en el primer intento, el juego te dice luego de ganar o perder, luego de que acaba la pelea, dice: tienes que comprar esta memoria en la tienda para poder pelear / derrotar aquí. Porque a veces cuando yo ya he comprado directamente cuando ya directamente compré la memoria y gané la primera, he visto que me sale ese mensaje también. O sea, no necesariamente es comprarla, a veces también es que te la dan en el propio evento. Y como aquí no hay ninguna en la tienda, bueno, también puede ser que al llegar a cierta parte se desbloquee. Eso ya no lo sé, pero digo que así es normalmente en estos eventos. No necesariamente va a ser así aquí, pero eso es lo normal.
Listo. A ver. ¿Sube la barrita? Bueno, no voy a poder verlo al parecer. Estos fantasmitas de aquí deberían servir para una tienda ahora que lo pienso. Estos moneditas fantasma. Ah, bueno, es el fantasma es esta barrita de la derecha al parecer entonces. Qué triste. Bueno. Ya queda poco. Supongo que 1 o 2 capítulos más. No peleas, capítulos. A ver. Es una barra. Sí, sí. Ahí la he visto. Al leer eso, me pregunto cuánto de diferencia hay entre el directo y lo que se ve. Horizontal y vertical. Ok. Horizontal. Vertical. Como 4 segundos. Algo así será. Probablemente. A ver. Tan, taran, tan, tan. Me gusta el mapa. Sí. Oh no, queda un montón de espacio por aquí a la izquierda. Espero que no lo ocupe todo. Ojalá que no. Bueno, la barra está casi llena. Cada vez que se demora en cargar en la pantalla me da miedo para... Pienso que se va a cerrar el juego. Al menos estas peleas son de una oleada. Al menos. Yuna ahí celebrando cuando no hizo nada. Completado. Ya queda poco. Espero. Ya, el jefe final. Solo diré que el jefe final no necesariamente es la última pelea. Yo aquí diciendo cuánto quedará y aquí arriba a la derecha dice cuántas peleas quedan. 59 de 69. Y como comentario adicional, me parece siempre un poco anticlimático o antiestético que se desbloquee el jefe final y a la vez un jefe no final de antes. Es como, ok, bueno, 2 jefes al mismo tiempo se han desbloqueado. Bueno, vamos primero por el boss pequeño. Se supone que con este llenaría la barrita del fantasma, creo, quizás, puede ser. Y luego podré pelear contra el jefe final. Y no perder, creo, ojalá.
Anuncio. Oh, salió un anuncio de Twitch. ¿De verdad? Vaya. No sabía que salían anuncios. O bueno, pensaba que salían al principio. Y pensaba que tú tenías Adblock. Ah, no, usabas el navegador este... que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene Adblock incluido. Aunque yo prefiero que vean los anuncios, así gano una décima de céntimo. Sí tengo, pero para anuncios internos creo que no los bloqueo. Ah, interesante. Yo pensaba que sí. Curioso, curioso. En YouTube supuestamente sí. En YouTube sí funciona, ¿no? O sea, y esos son internos. ¿O te refieres a...? Ah, no, claro. Bueno, yo no he probado eso que usas tú. Yo he probado el Adblock Plus. Y ese sí bloquea el de los de YouTube. Entonces no sé. Bueno, me dan el Fantasmita y las Magia Stones. Listo. Ok, no sé si se va a llenar la barra. A ver. Sí, ahí está la barra llena. Se supone que con la barra llena ya puedo ganar. Podría pelear aquí. No sé. Vamos a ver. Se supone. Solo en Twitch me parecen esos anuncios. Interesante. La verdad, interesante. Aquí voy a cambiar a Kyoko por alguien más. Por una Light. Voy a llevar a Madokami. Es verdad este... No, voy a dejarla. O bueno, no, mejor la cambio. Bueno, no, la dejo, la voy a dejar. Me acuerdo que en la primera parte la hice con full Homura. Y aquí este lo he hecho con full Kyoko. Para la miniatura. Ahora muere Kyoko y... Bueno, ojalá que no muera. Pero eso, no me acordaba de eso. A ver, a esta bruja no me gusta. Porque es single target. Es una fastidiosa. No le estoy bajando nada, así que no va a funcionar lo que... O sea, no le voy a poder ganar a la primera. Me va a salir el mensaje ese de usa la memoria especial o algo así. Porque no le he bajado nada. No, bueno, no se ve que tiene ahí. Tal vez sí se desbloqueaba en la tienda. No lo sé. Pero no la voy a poder matar, o sea, es imposible. Asumiendo que aguanto, a los 8 turnos voy a perder la pelea. O bueno, va a terminar la pelea. No necesariamente perderla, pero... En realidad sería mejor que me mate, porque así acaba antes la pelea. La verdad. No, voy a morir antes de 8 turnos, en realidad. Y todavía se pone counter para pegarme cada vez que le pego. Sucia bruja. Oveja. Carnero. Cabra. Cosa. Sí, sé que no es eso necesariamente. Bueno, aquí. En este turno muere Kyoko y ya está. La verdad le he bajado bastante para ser el jefe final. Si no durara 8 turnos, yo creo que a algunas personas seguro la matan. No, igual seguro hay gente que la mata. Seguramente hay gente que lo hace. Con alguna estrategia especial. No me sorprendería. Pero yo pierdo ya en este turno. Porque tiene counter fijo. Ahí está. Murió. Ahí me va a salir el mensaje de... Usa aquí. O sea, esto de aquí. Este mensaje de aquí.
que no lo puedo leer obviamente, pero, o sea, se supone que yo ya tengo llena lo de los fantasmas, entonces, no, no sé, no creo que haya una tienda de fantasmas, ¿o sí? Vamos a ver. ¿No? ¿O sí? No, no hay tienda de fantasmas. Tal vez hay que usar un personaje en especial. Eso sí, no sé. Como no lo puedo leer. ¿No? Qué curioso. No estoy seguro. No, no creo que aquí haya que comprar nada. No, aquí no hay que comprar nada. O es que he comprado una memoria y no la estoy usando. No, no creo. O sí. A ver. ¿Hay una memoria por aquí? No, esa es la única memoria que hay, ¿no? No, es la única que hay. No. Me siento estafado. Esta no es tampoco, esta es una memoria vieja. Esta es una memoria antigua. No quiero pelear 20 veces contra la misma bruja. ¿O será que simplemente no me deja ganar a la primera? No sé. No, no hay nada en la tienda. Ah, bueno, yo también puedo traducirlo con esto, pero ok. Con el traductor de pantalla. Puedo traducir. A ver aquí. A ver. Veamos si nos salen diferentes cosas. No me lo traduce bien. me pone cosas que no son. Pero bueno, ahí lo tienes. Pero viendo la cantidad que le bajé, creo que simplemente voy a ir y voy a pegar de varias veces. Y gano. Ya, japonés. Cuando usted recoge esbirro Sobake, poderes chicas mágicas para arriba. Pongamos a Karin, a Lina y a otras dos en el equipo y luchemos. No creo que me vayan a obligar a usar personajes en específico, ¿no? Bueno, voy a entrar de nuevo. Sí, es con chicas mágicas del evento. A ver. Ah, ok. Ya, esta es la solución. Usar al NPC de acá. Me gustaba más cuando regalaban una memoria. La verdad. Me parecía una mejor forma de jugar. Y ahora, bueno, no. A ver. Te ponen esas memorias para que cargue su magia, supongo. Del evento. Postdata. Aluna dice que está harta de verte de nuevo. Alina, ah, ok, Alina. XD. Bueno, ella es así. Mira, se me va a morir y no voy a poder. Es que esto es súper gracioso. Se me va a morir y no voy a poder ganar. Le voy a pegar duro, o sea, se murió. Es como, ok, qué mala forma de hacer esto. Como dije, con la memoria del evento era mucho mejor que
obligarte a tener a los personajes o a usar el support. Ahora duré menos turnos. ¿Por qué? Porque el NPC support es inútil. Ah, mira, solamente hay estos dos. Ok. Vamos de nuevo. A ver si en este ya gano o tengo que hacerlo de nuevo. Ay. Le pega demasiado, en mi opinión. A ver cómo le haces counter a esto. Ajajaja, ok, no, pero sí. Listo. Por fin, luego de 3 veces. Sigo prefiriendo lo de comprar una memoria. Además, la memoria luego era útil en otros momentos. Pero bueno, ya está. Mira, aquí me dan una memoria. Esta me la tendrían que dar antes. Es como, bueno, ahora toma esta memoria de regalo, que ojalá uses algún día, dependiendo de qué sea lo que haga. Claro, el boss cuenta como el episodio 14, si no mal recuerdo. Ahora toca el 15. Son 5 challenges, creo que después. Queda poco para acabar ya. Qué buen servicio. Claro, ¿por qué no? Bueno, ya casi acabamos. Y tocan los challenges pronto. Aunque ya ni tengo ganas de hacerlos, pero bueno. Para eso estoy aquí. Para los challenges. Sí, está bien así. Vamos así. Supongo que todavía no estará la traducción en internet de qué hace esa memoria, ya que recién la han puesto. O bueno, tal vez ya la habían datamineado y ya tienen la traducción de lo que hace. Aunque normalmente tampoco es que sean tan buenas. Se me acaba de cerrar el juego de nuevo. ¿En qué minutos he cerrado? 1:19. 1 hora con 19. Hora 19 minutos. Me molesta mucho que se cierre tan seguido esto. No sé si sea por el mapa del juego o qué, pero hay veces en las que se cierra muchas menos veces el juego. O sea, hay directos en los que casi no se cierra. O sea, que sí se me ha cerrado una vez, pero no se cierra tan seguido, ¿verdad?
En directos más largos se me ha cerrado solo una vez. No sé si sea el mapa, que es muy grande o qué. Ay, no, aquí son 3 peleas. Qué molesto. Sí, no cambié la formación porque me da igual. Y lo peor es que son 3 oleadas. Blah. Bueno, más Magie Stone supongo. Más gemas. Y ahora repetir esto 2 veces más. Oh, tengo varios números 5 en mis Course Chips. Qué curioso. Bueno. Bueno, ya casi, ya casi. Voy a ir mirando si hay una traducción de la memoria. Aunque no creo que la hayan puesto aquí. En algún lado estará, pero no creo que esté en donde lo voy a mirar. Ah, sí, ya está. A ver, ahorita lo miro. ¿Qué dice aquí? Ah, no, esta no es, esta no es. Me he confundido. Esta es la de la que sale roleando. Me confundí de foto. No, no está en la página que he mirado ahora. Pero bueno, ya me lo esperaba. En realidad. Tú. La última pelea de este punto. Y oh, sí, otra más. Ahí tenía que haber hecho 2 verticales seguidos, era mejor. Más rápido era. Qué bien que no piden hacer connect porque ya no lo estoy haciendo. Ya no estoy haciendo connects. Ahí mi Magia Stone. Listo. Mis caramelos. Ya está completado. Listo, mi banderita. $63. Creo que ese es el último. Creo que esa es la última pelea. La última pelea no challenge, me refiero. Porque normalmente son 4 challenge en la primera parte y luego 5 challenge en la segunda parte. Entonces, según el contador, pone que voy 63 de 69
Quedan 6 peleas, quitando los 5 supuestos challenge, quedarían teóricamente los quedaría solo esta pelea. Matemáticas. Las he explicado mal, pero matemáticas igual. A ver. Y la última, por favor. Ya es la última pelea, dime que sí, juego. Dime que sí, es la última pelea. La última banderita, por favor. Y... sí, ya está. Ya está acabado el evento. Sin contar los challenges, claro, aquí está. Hasta el 9. ¿Por qué son 4 y luego 5? Es un misterio de la vida. Bueno, ahora sí. A ver, esto se supone que recorto aquí y empezamos. Ok, de abajo para arriba, de arriba para abajo, perdón, de fácil a difícil. Ahora sí, vamos a ver. Dark. A ver, vamos a... bueno, es verdad, estas peleas van a ser fáciles entre comillas. O sea, la primera pelea va a ser fácil. Vamos a llevar esta. F evento. Nada, simplemente... no sé. Lo sentí un poco fastidioso el evento. No sé. Tal vez porque no vieron cosas nuevas en el... pero este tipo de evento siempre es entretenido, en realidad. Usualmente es bastante entretenido. Pero no sé. Ahora no lo fue tanto. Me fastidió la pelea del jefe final. Que fue: lleva a tus chicas mágicas que no tienes y pelea. No me gustó eso. Ah, esta no la puedo acabar en un turno. Cómo odio esto. Y pues también se me hizo un poco largo. No sé por qué. Pero ha estado bien. También puede ser que últimamente he estado farmeando demasiado en directo. Y eso también cansa a veces, ¿no? Puede ser. Haber estado farmeando mucho. Sí, pueden ser varias cosas. Bueno, esta es la primera. Son 15, van a ser 15 peleas challenge. 3 por cada challenge, ¿no? 3 dificultades de cada challenge. Así que, bueno. Vamos, volvemos al 5. Continuemos. Con que no. Lo único que quiero es, por favor, que no se cierre el juego. Que no se cierre, por favor. Solo quiero eso, que no se cierre. Aquí voy a cambiar esto. Aquí sí me importa no perder. Aquí no quiero perder. Porque si no voy a tener que recortar cosas y no quiero recortar nada. Mientras menos tenga que editar, mejor. ¡Pum! Esa animación es tan rápida que ni se ve cuando Kyoko le pega al otro con la pelota. Al enemigo. A eso me refería con el otro.
Tercera dificultad. A ver, pone que es dificultad 80. Ok, pues bien. Vamos a llevar a non-step. Sí, me estoy acabando mis supports. Se me están acabando. Bueno, no, siempre va a salir alguien. Mira, esto es lo que te decía el otro día, de la opción para tomar foto con el fondo de la vida real de a la chica mágica. No se murió de un golpe. Increíble. Mejor tengo cuidado, supongo. ¿Puedo bufear? No. No hay buff. Esto no es buff, pero bueno. Creo que es defensivo más que nada. Aparte de la resistencia a las dolencias de estado, creo que aumenta... Tiene reducción de daño, me parece. Bien, genial. Primer challenge completado. Muy bien. Vamos al 6. Igual que antes, vamos de arriba para abajo. Más que nada para saber cómo es la pelea en sí. Aquí voy a quitar esto porque me da un poco igual el bonus. Para usar cualquier support que haya. Mejor. Así es mejor. Así tengo más variedad para gastar. Tengo sueño ahora. Ya, claro. Antes no tenía sueño cuando desperté y ahora tengo sueño. Y lo que me temía. Pelear contra AI. El WhatsApp de la inteligencia artificial que tiene solo vertical. Qué bien. Me parece muy bien. Vaya. Esto va a ser horrible. En la tercera dificultad va a ser horrible. Voy a tener que traerme una... no sé, una nanaka. Si es que hay. Solo tiene vertical porque está en 2D. Pues podría tener solo horizontal en vez de solo vertical. Ya está. Qué mal que esta era la dificultad más fácil. La menor dificultad. A ver. Voy a tratar de buscar una nanaka para la tercera, para tener puro vertical. A ver, quiero ver algo aquí. ¿Hay nanakas? Hay una, dos. Bueno, pero necesito eso para la tercera. Vamos a llevarte a ti. Este es uno de los WhatsApps que menos me gusta. Bueno, uno de los enemigos en general que menos me gusta enfrentar, sinceramente. Porque te puede one-shotear. Tengo malas experiencias con eso.
Ya, ok. Lo malo es que ahora sigue el más difícil. Ah. Tengo miedo, pero esperemos que todo salga bien. A ver si hay lo que quiero, una Nanaka. O bueno, también una... No, bueno, no, Homura no, mejor no. Explota luego, con mala suerte explota. A ver, uff, a ver. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Cuántos verticales tienes tú? Tienes dos... Bueno, dos verticales tampoco está tan mal. Ashley, ¿cuántos verticales tiene? Ah, es 2 y 2. Bueno, 2 y 2 tampoco es malo, supongo. Puede ser uno de los dos. Uf, a ver. Voy a llevar a Ashley, creo. Una Ashley prestada. Bueno, sí. Una Ashley que no es de ningún support mío. Vamos a ver qué tal. Tal vez explota. Tal vez la matan bien feo. Pero esperemos que salga bien esto. Con suerte me salen 3 blast en el primer turno y le bajo un montón de vida. Bueno, no es lo que quería, realmente. Para nada, para nada. Pero es lo que ha salido. En el primer turno no debería matarme de un golpe, de ninguna manera. Lo malo es que en el segundo turno ya puede hacerlo. Me ha pasado, que en el segundo turno ya te mata de un golpe. Ya, me podrían salir unos discos un poco mejores. Pero no. Uy, qué suerte. Qué suerte he tenido. Qué suerte. Perfectamente en ese turno tal vez me mataba. Pero ese charm, qué bueno, qué buen charm. Bien. Qué suerte. Qué suerte. Cosas así animan. Bueno, vamos 2 de 5. Se cerró. Ya. Eso me ha molestado bastante. ¿En qué minuto se cerró? 1:40. 1:40. Y ya se cerró 4 veces. 4 veces se cerró. Buah.
Sucio mapa, porque en serio, como odio que se vuelva a poner hacia atrás. Y ya no tengo el support que escogí. Bueno, Ashley y ya está. Vamos, rápido, antes de que se cierre de nuevo. Ay. Como odio este Wasa también. Va a ser un fastidio matarlo después. En la dificultad 3 va a ser un fastidio. Vamos, rápido. Ojalá me dejara entrar al otro sin hacer esta animación de desbloquea hasta el siguiente. Ok, vamos a llevar a Mokyu porque igual va a funcionar. Como solo es un punto de golpe. Uy, esta cosa tiene buff para pegar más fuerte cuando tiene poca vida. Y también mete bind. Qué interesante. Como para poner una memoria anti-bind justo ahora mismo. Sep. O sea, es una buena idea. Voy a hacer eso. Sí, es una excelente idea. Anti-bind. Quiero ver cuáles eran. Creo que la de Madoka era anti-bind, ¿no? Sí, es eso, anti-bind. Es la única que tengo en realidad. Voy a usar eso. Voy a ponerle la memoria a Kyoko. A ver aquí. ¿Qué voy a llevar? Bueno, Ashley mejor, ¿no? Yeah. Voy a llevar a Mokyu de nuevo. Pero voy a ponerme una lo que dije antes. Es esto de aquí. ¿Dónde estará? Por aquí. Ahí está, ya la vi. Esta. Yo solo tengo una para eso. La de Rika. La plateada de Rika. A ver, aquí también otra opción es tener más chicas mágicas en diagonal. Así, pues, a menos de que tengas muy mala suerte, no te va a bindear a todas, ¿no? Y también, pues, la botellita esta que aumenta la resistencia entre los estados alterados. También, aunque no es algo 100% confiable, pues también ayuda. Me está pegando durísimo, voy a perder esta pelea. A ver, Mokyu, confío en tus super grandes poderes. Mátalo. Mátalo en este turno. Con todos tus buffs y con el buff del Connect de Kyoko también. Mátala. Mata al Wasa. Para algo te he traído. Tal como había planeado. Excelente. Concuerdo contigo.
Listo. Pues sí, bastante potente el mini Cubey. Aquí voy a usar verdes. Aunque me va a faltar para acabar todo más, pero bueno. Ok, continuemos contigo. Aquí es como que... Aquí no necesito usar nada en realidad. Sí, eso fue muy Mokyu. Así es. A ver. Contra esta cosa. El WhatsApp de la... lavadora de mentes. Ok, no, así no se llama. Aunque estoy seguro de que no dicen el nombre en el juego. En la historia estoy totalmente seguro de que no dicen el nombre. No dicen, este es el WhatsApp de esta cosa. O bueno, tal vez sí. No, creo que no lo dicen. Simplemente es... Uy, este mete charm. Vaya, vaya, vaya. Así que este charmea. Ahora tengo que venir con una memoria anti-charm. Anti-charm. No me sé todos los dibujos de memoria de las memorias. Todos los dibujos de memorias de memoria. Ok, ya paro. Por eso lo tengo que buscar. A ver, anti-charm. Es la que estaba usando antes. Todo ok, todo genial. El otro es anti-veneno y anti-charm. Todo bien, todo bien. Excelente. Simplemente me pongo la que tenía antes y ya. Bien, ya está desbloqueado el 9. Estamos a un paso de terminar. Puedo usar cualquier cosa, puedo usar a Homura, está bien. Pero voy a cambiar a esta por la de la anterior, en la que salen Mitsune y Jun. ¿Dónde están? Aquí está. Jun motociclista, que se robó la moto de Kanae. Bueno, la tomó prestada. Sí, me he tardado en decir eso de la tomó prestada. Pero en fin. Casi. Oh no, Homura fue charmeada. A ver, voy a tratar de no traer una Dark ni una Forest aquí para que no me haga Blast vertical. Acuérdate de eso, tengo que recordar esto. No traer ni Forest ni Dark. Tiene que ser Light o Aqua. Ya, ok. Aqua no va a ser. Tiene que ser Light. Bueno, va a ser Synergy. Para que no me haga Blast vertical. Ya está, listo. A ver qué tal. A ver si no me hacen polvo, talco, popó. A ver. Ahora sí, la de verdad. Por así decirlo. Bueno, mejor el...
Voy a usar esto. Y voy a usar esto también. Me voy a guardar los buffs para el turno 3. Si es que no sale mal todo. Si es que no sale nada mal. Ahora se cura, vaya. Ok, vamos bien. Por ahora, vamos bien. Ahora sí, bueno. Cómo me fastidia que la skill activable de Final Tart sea esa cosa. Ok, ya tiene la mitad de la vida. Uf, no me pega nada. Qué satisfactorio. Bien, ya está. Solo queda el 9, solo queda el último challenge. Bueno, las 3 dificultades. Pero ya casi está. 1 hora 52 minutos de directo. Ha estado bien, ha estado bien. Bueno, podría haber estado mejor. Está, solo queda la última. Las últimas 3 dificultades. Y estará completo el evento. Sí, ya suponía que me iba a faltar recargar de nuevo el AP. Ya lo sabía. Ok, vamos a ver. Vamos a llevar a Carla, la Madoka Senpai de Carla. A ver cómo es la pelea. Que nos vamos a enfrentar ahora, a ver. Bueno, me esperaba un poco esto. Más o menos. No sé si vaya a ser lo mismo que el Challenge 4, pero vamos a ver. Bueno, aunque si mato a Karina ahorita no lo voy a descubrir, pero bueno, así estamos bien. A ver si también mete debuffs. Vamos a verlo. Esta quiso envenenar. Uy, sí lo hace. Oh, no. Bueno, pues tendremos que usar la misma estrategia que usábamos en el 4. De matar primero a Karin y luego pegarle a Karina. A ver, aquí de un golpe se va a morir. Así que, a menos de que me esquive, pero no creo que me esquive. Así que voy a seleccionar a Karina para que el segundo y tercer golpe le caigan a ellas. Bien. Ya. Esto supongo que es una versión difícil del cuarto challenge, básicamente. Y bueno, también están en diagonal, así que ya no puedes meterles blast verticales, eso también es verdad. Ya no puedes hacer eso. Pero puedes traer a Mokyu también. Listo. Este no se sintió tan fácil, siendo la dificultad fácil. Bueno, quedan 2 peleas más. Esperemos que las pueda pasar a la primera. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Ya está, ya casi terminamos. Solamente 2 peleas más. A ver.
Me voy a guardar las posibles madojas para el último, para el final. Voy a llevar una madoja de support para la última pelea, así que ahorita voy a llevar a esta Karina. La dejo aquí. Cambio la formación. Ahí está. Y ya está. La misma estrategia, pegarle primero a Karin. ¿Qué memorias tienes? Esto, bueno, no, mejor sí. Mejor así lo uso. La verdad está mejor usarlo ahora. Primer turno mejor uso estas cosas. Va a ser lo mejor. Al menos los challenge finales de la primera y segunda parte como que son temáticos, ¿no? Al menos ponen a Karin y a Lina, no como en otros eventos en los que no, te ponen cualquier cosa que no tiene nada que ver. Al menos iba a decir al menos se han esforzado, pero tampoco es como que sea un esfuerzo poner a estos personajes aquí, simplemente es ponerlos y ya está. Pero al menos tuvieron el detalle de hacerlo así. No estaba seguro de que con un golpe la matara, así que por eso no seleccioné a Karina como segundo objetivo. Vaya, bueno. Me gusta cómo pegan con la escoba, es como pium, 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 con un juguete. O al menos eso me hace pensar. A ver, la magia no es necesaria para nada, pero la voy a usar igualmente. ¿Por qué? Porque tal vez me esquiva, básicamente por eso. Porque la del Challenge 4 sí esquivaba. La línea del Challenge 4 esquivaba. Ya está, queda la última pelea. Voy a llevar a una madoja prestada. Y con esto, teóricamente, habré cumplido con haber usado a Kyoko Playera en todas las peleas. Haya sido mejor o no tan buena idea. Mejor o peor idea. Ok, ya la última, vamos. Aquí hay una madoja, bien, ya está. La primera que veo, la llevo. Aquí ponemos esto, listo. ¿Tenemos todo bien? Sí. Vamos para allá. ¿Y por qué llevo una madoja? Pues para que me bloquee los dos dolencias de estado, básicamente. Para eso la llevo. Ok, está bien. Pero mejor uso esto de aquí. Y esto de acá. Y aquí carga MP automáticamente. Bueno, a ver aquí. No, está bien. Voy a hacer esto. Mejor ahora. Mejor así. Madoja sí. Madoja tiene un aura
por llamarlo de alguna manera, que bloquea durante 5 turnos 2 dolencias de estado. O sea, si en el primer turno te meten 2, ya se gasta. Pero si en el quinto turno recién lo hacen, también recién se gasta en el quinto, por así decirlo. No sé si me he explicado bien. O sea, durante 5 turnos puedes bloquear hasta 2 dolencias de estado a todo el equipo. O sea, es fijo que va a bloquear 2. En cambio, Madoka, por ejemplo, es diferente y ella bloquea... Ella tiene un aumento de... ¿cómo decirlo? Aumenta la posibilidad de que no te metan esas cosas todo el tiempo, ¿no? Si sabes que te van a meter más de 2, pues... Bueno, igualmente es útil saber que te va a bloquear 2. A ver. Quiero ver algo aquí. Oh, bien, ya no tengo el debuff de Karin. Genial, genial. Creo que con esto gano. Sí, yo creo que ya está ganada la pelea. No sé, que no se cierre el juego, por favor. Solo quiero eso, que no se cierre el juego. Uf, ya está. Que no se cierre el juego, que no se cierre el juego, que no se cierre el juego. Por favor. Que no se cierre el juego. Solo quiero eso, que no se cierre el juego. Bueno, también niega debuffs, ¿no? Creo. Aparte de las dolencias, niega 2 debuffs. Y ese creo que es para siempre. Creo que ese no tiene límite. Hay diferencia entre dolencia de estado y debuff, por si acaso. Debuff es lo azulito, dolencia de estado es lo moradito. Bueno, ya está, no se cerró el juego. Aquí muevo esto un poco porque siempre me gusta, por algún motivo, mostrar que ya está hecho todo. Y listo, ya está. Hemos concluido el evento entero. Completado. Fue un poco decepcionante lo de el jefe final, pero está bien, ya. Y también un poco decepcionante la tienda, sinceramente. Vamos a comprar esto. Y lo demás como que no lo voy a comprar probablemente. Bueno, algo tengo que gastarme las monedas. Lo más útil va a ser esto. Esto de aquí es lo más útil, sinceramente. Lo más útil. Tengo que reclamar esto de aquí. Listo. Y bueno, así es. El evento ha concluido. Bueno, Wilson, muchas gracias por haber estado desde el principio hasta el final. De verdad, te lo agradezco un montón. Además, por allá es un poco tarde. Bueno, aquí también es tarde barra temprano. Estoy un poco cansado. Un poco cansado también. Bueno, pues muchas gracias por haber estado y nos vemos en el siguiente directo y o video. Que supongo que será pronto. Bueno, el video lo subiré en un rato. En realidad, apenas acabe este directo, voy a empezar a editar y todo eso el video. Bueno, nos vemos y cuídate y... hasta otro momento. Sí, es tardecito. Bueno, hasta otro momento en el tiempo.